Camila. Hola, Camila. Diana, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno. Y Camila. Camila no nos está escuchando. Vamos a escribirle por acá. Porque sí se escucha bien. Bueno, la idea es que básicamente que ella nos presente. Tenemos una inquietud. Voy a ver si llamo a Julie, porque no sabemos qué decanos van a venir. Vamos a ver si, bueno, vamos a hacer. Muchas gracias por la presentación, María Camila, y gracias a todas y todos. Mi saludo fraterno a todos los compañeros de facultad que estoy viendo que están participando en esta sesión inaugural y a los colegas de muchos años en este tema de la educación en el campo de la salud y la promoción de la salud. Así es que gracias a todas y todos por ser parte de esta masa crítica de colegas que impulsamos el ideario y la práctica de la educación en el campo de la salud y la misma promoción de la salud. No sé si pueden ver en pantalla la presentación. ¿Se puede ver? Se puede ver. Doctor, la vemos Sí, perfectamente. claro. Pues muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por esta honrosa invitación. Le repito, y eh, qué honor estar aquí con ustedes. Voy a ver si puedo pasar. Sí, puedo pasarla. Bueno, estar en esta sesión es realmente significativo porque el evento de hoy es un hito para la educación, para la salud en nuestra región iberoamericana. Es decir, el llamado de las últimas décadas ha sido fortalecer las acciones programáticas, las estructuras y las ofertas académicas curriculares en el tema de la educación en el campo de la salud, y ciertamente el tener un doctorado, ¿verdad? En educación y salud, pues es todo un hito para nuestra región, y de seguro el programa de ustedes va a tener un auge con participaciones de colegas de todas las Américas. Y el otro elemento que me encantaría destacar es que una propuesta académica curricular planteada desde la mirada intersectorial, transdisciplinaria, con tantas unidades académicas participando también, es otro mensaje, ¿verdad? Importantísimo, que es cónsono con el ideario de la promoción de la salud y la nueva educación para la salud, porque partimos de ese principio de la inclusión, y ciertamente el tema de la educación en el campo de la salud históricamente ha tenido una tradición interdisciplinaria y transdisciplinaria. Hoy, en este espacio que es limitado, ¿verdad?, de tiempo, pero suficiente como para dejar unas reflexiones generales, en el grupo de estudiantes y facultad y la audiencia en general que está participando en este acto, pues tener unas pinceladas del estado del arte de la educación para la salud, siempre atender el tema de la mirada histórica, bibliográfica, vinculada a la conceptuación dominante en educación, en el campo de la salud, educación para la salud, las perspectivas críticas y oportunidades que se nos presentan en nuestro campo, también el posicionamiento de la educación para la salud en el discurso y las estructuras institucionales de la salud, y obviamente algunas también pinceladas de la contribución de las redes profesionales y los programas de formación académica especializada en este terreno. Bueno, un contexto, ¿verdad? Felicitar a la Facultad Nacional de Salud Pública y a la Universidad de Antioquia, ¿verdad?, por la presencia continuada de este tema de la educación en el campo de la salud a través de las décadas, pero con particular énfasis en esta agenda
agresiva que han tenido en estos últimos 3 años a partir del Congreso Nacional de Salud Pública, en el que tuvimos el honor también de estar con ustedes en el 2023. Así que han sido 2 años riquísimos y que han mantenido obviamente el liderato y en este tema de educación para la salud y impactándonos a todos los colegas de este mismo terreno académico disciplinar de nuestra América Latina. Lo otro es que sí, siempre se hace urgente aportar a la visibilización y el reconocimiento del valor y el alcance conceptual y metodológico de la educación para la salud. De ahí que las iniciativas que se han gestado en estos últimos 2 años cobran un matiz y una importancia esencial, porque hemos tenido años donde han opacado el quehacer práctico, el quehacer profesional, pero también el quehacer intelectual, ¿verdad? De la educación para la salud en nuestra América Latina. Y de eso pues podemos seguir discutiendo un poco más adelante en esta presentación, porque tenemos que seguir reconociendo que ha habido un desarrollo histórico e institucional de la educación para la salud en nuestra región que no podemos subestimar, ¿verdad? Nosotros tenemos una experiencia histórica e institucional que la podemos remontar desde los años 40, y estoy utilizando exclusivamente de barómetro el tema del surgimiento de programas formativos de especialidad en educación en salud en la década de los 40 en adelante, y hemos pues también tenido estructuras formales de educación para la salud en nuestra América Latina. Y eso pues ha implicado un liderazgo institucional, ¿verdad? De la educación para la salud, no solamente en nuestra región, sino que ha tenido un alcance global. Tenemos que reconocer que el movimiento de promoción de la salud que se institucionaliza en la década de los 80, de alguna forma, bueno, ha sido grandioso, ¿verdad? Ese movimiento de la promoción de la salud y ese nuevo paradigma donde posiciona la educación para la salud como uno de los 5 ejes fundamentales, pero ha tenido un efecto, o tuvo un efecto y ha tenido un efecto no anticipado, y es que de alguna manera ha habido un desplazamiento de algunas de las estructuras de promoción de la salud, justamente para ser reemplazada con este movimiento de promoción de la salud y las estructuras de promoción de la salud, y en algunos países permitieron que se suplantaran las acciones programáticas y las políticas de educación en el campo de la salud, se dejaran a un lado, para mi gusto, para obviamente darle posicionamiento político y estratégico a la promoción de la salud. Otros países no lo permitimos. En otros países, incluyendo Puerto Rico, que puedo hablarle con mucha convencimiento, nosotros hemos mantenido un posicionamiento de igual de importancia entre ambos campos operacionales de la salud pública, y ya les explicaré, ¿verdad? Los beneficios de haber mantenido esa postura de esa manera. Bueno, un poco el tema que estaba hablando, ¿verdad? Esa abolición de las políticas y estructuras, y obviamente nos encontramos en un momento ideal al presente, y es que contamos con un movimiento de reivindicación y revitalización de la educación en el campo de la salud, que ha estado trabajando fuertemente estos 2 últimos años, y que justamente nuestro grupo de trabajo es coordinado por el doctor Peñaranda, y un poco el liderazgo ha estado en manos de ustedes como Facultad Nacional de Salud Pública y de la Universidad de Antioquia. Así que eso es todo tiene una importancia capital en nuestro desarrollo. Bueno, hablar de la educación en el campo de la salud, ¿verdad? En el contexto de América Latina, pues siempre es importante reconocer de que el pensamiento y el entendimiento sobre lo que es la educación en el campo de la salud, la educación para la salud, pues hay un pensamiento heterogéneo. Ya en el pasado hacíamos muchos análisis
homogéneos de nuestra región latinoamericana, sabemos que eso no es correcto, ¿verdad? Tenemos que hacer análisis diferenciado por países. ¿Por qué? Porque hay cambios políticos en los países y porque salpican los entornos formativos y en ese sentido pues hay cambios de visiones, hay cambio ideológico y hay cambio de prioridades en los diferentes entornos geopolíticos y eso pues genera a su vez falta de continuidad en mucho del quehacer en este campo de la educación para la salud. Hay también cambios para mí muy acelerados en las perspectivas institucionales de las propias organizaciones de Naciones Unidas, incluyendo OMS, OPS, y de alguna forma estos cambios de paradigmas, de enfoques de la salud, pues salpican la estabilidad de la educación, en este caso del campo de la salud. Hay variantes interpretativas, ¿verdad? Podríamos, en el caso de la promoción de la salud es evidente que hay una polisemia. En educación para la salud, pues justo he estado estas últimas semanas de cara a la preparación de esta conferencia, pues percatándome de que todavía coexisten pues variantes interpretativas que uno podría ubicar en la vieja escuela de la salud pública, ¿verdad? Y no en la salud pública moderna con relación a la educación en el campo de la salud. Así es que hay visiones diferenciadas, hay entendimientos diversificados sobre los terrenos que nosotros abordamos como lo es la educación en el campo de la salud. Obviamente, otro elemento fundamental es que, y a su vez es un planteamiento de autocrítica, nosotros tenemos que reforzar la documentación de las acciones de promoción de la salud y educación para la salud. Esto se hace urgente. Sabemos todos y todas que mucho de lo que figura en los documentos técnicos en algunos documentos técnicos globales ha tenido su génesis en América Latina y no se reconoce así, ¿verdad? Ya en el pasado, en otros foros, hemos hablado de temas como el mismo tema de los determinantes sociales de la salud, donde América Latina ha sido líder, ¿verdad? Desde décadas y décadas por los trabajos generados por nuestros colegas de la comunidad de las ciencias de la salud. Sin embargo, otros popularizan eh, eh, toda esta conceptuación vinculada a la salud pública moderna, a la promoción de la salud y a la educación en el campo de la salud. Así que hay todo un planteamiento aquí que nosotros tenemos que, nuestro quehacer tiene que ser valorado y tenemos que documentar y publicar los trabajos que nosotros generamos en nuestra región, porque eso nos cuesta la vida en ese sentido. Lo otro es que hay otro elemento de contexto en nuestra región, que es la contribución de las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, los grupos de la comunidad. En muchos de los países y realmente los programas noveles de educación en el campo de la salud y de promoción de la salud se están gestando en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones no gubernamentales de base comunitaria. Y cuando revisamos los informes institucionales, no figuran esas contribuciones. Así que en el quehacer del análisis de la situación social y de salud en nuestros países, tenemos que procurar el que estos espacios de la aportación de las organizaciones de base comunitaria esté planteado. Debo traer a colación muy rápidamente de que estas observaciones que estoy haciendo o estas reflexiones que estoy haciendo están contaminadas, ¿verdad? Hay un sesgo que es inherente a mi formación profesional en el contexto de la educación para la salud en Puerto Rico. Ustedes lo saben, pero un poco recordarles de que yo vengo de una tradición de educación para la salud, de ese grupo inicial que se gesta en los 40, decirles que, por ejemplo, el programa de maestría en educación para la salud de mi universidad, la Universidad de Puerto Rico, empezó concretamente en el 1947 y se ha mantenido de manera continuada hasta el presente, formando profesionales especializados en educación para la salud. Desarrollos similares
durante las décadas del 40, finales del 40 y principios del 50, también se dieron en Brasil, en la Facultad Nacional de Salud Pública de Sao Paulo, y también se dieron en Chile, en la Universidad de Chile en su momento, ¿verdad? Otra de las cosas que quiero plantear es el reconocimiento de que la educación para la salud, pues como disciplina reconocida en la política pública nacional en Puerto Rico. Nosotros tenemos una ley que reglamenta la práctica profesional y eso es una garantía ética del Estado, pero también de la universidad, es decir, en el sentido de que eh, a las personas que egresan de nuestros programas de formación, pues tienen unos espacios oficiales reconocidos en las escalas de recursos humanos del sector salud en el país, ¿verdad? Donde se reconoce al profesional y hay pues una descripción oficialista de roles y funciones del profesional de educación para la salud y por supuesto también tenemos un programa académico a nivel de pregrado, ¿verdad? Que nosotros le llamamos Bachillerato en Promoción y Educación para la Salud. La educación en el campo de la salud, pues hay muchísimos momentos históricos. Voy a dar una primera pincelada con matices históricos aquí. Más adelante en la presentación volvemos a otros matices de naturaleza histórica. Recordar que en las décadas previas a los 40, pues un poco se hablaba de educación sanitaria. Es curioso porque cuando hacemos revisión bibliográfica en estos días todavía, principalmente en España, utilizan mucho el concepto de educación sanitaria, ¿verdad? Saber que nuestra génesis viene de esa tradición de la educación sanitaria, donde se caracterizaba obviamente por la perspectiva médica, ¿verdad? Por el movimiento higienista global, donde lo importante del trabajo que nosotros hacíamos, pues era un poco restringido a lo físico corporal, a la salud biologicista, ¿verdad? Y en ese sentido, pues claramente ahistórica, como dicen algunos autores, prevalecía la línea orientadora del conductismo psicológico, eh, eh, bueno, y que el ejercicio pedagógico, ¿verdad? Educativo, pues era de manera reduccionista, ¿verdad? Porque era alineado a lo socrático, a lo panfletario, a lograr un cambio de conducta donde muchas veces pues no teníamos evidencia de cuán efectivos éramos, ¿no? Así que un poco esa educación sanitaria siguió su curso en los 40, ¿verdad? Ya en la década de los 40 y los 50, pues la educación en salud y educación para la salud, pues siguió focalizada en la prevención de la enfermedad y la concepción de la salud vista de manera biologicista, ¿verdad? Eh, una gestión de acciones individuales, poniendo el acento en la responsabilidad individual en los asuntos de salud y obviamente la salud como estilo de vida, ¿verdad? La salud conductual, como les hemos mencionado. Ya empezamos a ver pequeñas observaciones y cambios durante las décadas del 50 y el 70, donde un poco se reconoce la conjunción de los enfoques biologicistas, psicológico y sociológico, ¿verdad? En las concepciones multicausales de la enfermedad se incorpora un modelo preventivista centrado en el control de las patologías no infecciosas. Y la salud también pues incluye las dimensiones ambientales, además de lo psicológico que ya estaba, pero emerge ese concepto ecológico de la salud, ¿verdad? Y el movimiento de promoción de la salud sabemos por teoría que lo ubicamos a partir de la década de los 80, pero más sin embargo, los documentos históricos plantean que Henry Silleris habla de promoción de la salud como concepto a partir del 1945. Eh, y dentro de ese concepto que se recrea en la literatura, se plantea obviamente la educación para la salud como centro, pero enfatizando la prevención de enfermedades, pero también tomando en consideración la realización de acciones sociales, acciones políticas y de información y comunicación a la ciudadanía en general. Es decir, que ya se empieza
a matizar lo que hoy llamamos como promoción de la salud, pero que desde el 40 hay autores que ya lo establecen como línea de trabajo. Vamos a ver algunas nociones. A mí me encanta este tipo de ejercicio donde pasamos revista sobre la conceptuación dominante de la educación para la salud y obviamente desde diferentes focos geopolíticos, ¿verdad? Y momentos históricos. Obviamente a nivel global podemos mencionar por consideraciones del tiempo algunas de estas visiones. Obviamente todos y todas, la mayoría de nosotros que estamos en esta audiencia venimos del campo de la salud pública, ¿verdad? O muchos de nosotros y hemos estado expuestos a esta definición mítica de Winslow. Y sabemos que en esa definición de salud pública se plantea lo de que la salud pública es el arte y la ciencia de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida a través de los esfuerzos de la comunidad y entre las condiciones que se establecen, pues obviamente la educación para la salud es parte esencial, es un componente esencial de la salud pública, tanto de la salud pública tradicional como de la salud pública moderna, como yo le llamo. La Organización Mundial de la Salud, con una definición del 69, apuntaba a lo siguiente: la educación sanitaria se basa en inducir a la gente a adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente los servicios de salud, le llamaban servicios sanitarios, puestos a su disposición y también a tomar decisiones individual y colectivamente para mejorar su estado de salud y el del medio en que habitan. Muchos de estos elementos de esta definición todavía permanecen en las definiciones modernas. Por ejemplo, en esta definición oficialista de la OMS, esta es la que figura en el glosario de términos, el último glosario de términos revisado por la Organización Mundial de la Salud y que comisionaron también a Don Nodwin para que actualizara el glosario de términos del 1998, ¿lo recuerdan? Pues en esta revisión, en esta nueva mirada, pues se plantea la educación para la salud como una combinación de experiencias de aprendizaje que están diseñadas para ayudar a las personas y a las comunidades a mejorar su salud, aumentando el conocimiento, influyendo en la motivación y mejorando la alfabetización en salud. O sea, es una definición que parte del reconocimiento de que todo lo que hacemos en educación para la salud parte de una planificación racional, donde son experiencias de aprendizaje diseñadas para lograr todo esto. Lograr influenciar o dirigir esfuerzos de comunicación de información sobre los determinantes de la salud, así también como los factores de riesgo individual y el uso del sistema de salud. Así es que estos son las líneas históricas operativas de la educación en el campo de la salud, ¿verdad? En el pasado las definiciones apuntaban exclusivamente a trabajar en los factores de riesgo individual y el uso del sistema de salud e información sobre salud en general, pero focalizada en signos, síntomas, medidas preventivas y dónde acudir a recibir servicios de salud, ¿verdad? Era un poco la orientación de la educación para la salud clásica. En esta ocasión, en esta definición del 2021, pues como estaban viendo, pues el alcance obviamente el alcance esperado, ¿verdad? Porque empieza señalando la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud sobre otras consideraciones. Hay una cantidad de actividades que permanecen porque son actividades inherentes al ámbito de la salud pública, como son las grandes campañas preventivas y de vacunación. Quiere decir que todo ello figura en esta definición reciente, ¿verdad? Incluyendo la adherencia a los medicamentos y el cambio de hábitos de salud y comportamiento como elementos fundamentales en esta definición renovada. Lo otro es que la educación para la salud bajo esta definición pues incluye la comunicación basada en habilidades, en competencias genéricas y transferibles para la salud, un poco que permitan a la gente o facilite a la gente pues tomar decisiones más autónomas sobre su salud. Aquí nos estamos refiriendo a las habilidades para la vida, al desarrollo de destrezas para la vida, un poco el planteamiento de que
es igualmente importante en la educación en el campo de la salud, los contenidos propiamente sociales y de salud, que el desarrollo de habilidades en la ciudadanía para que la gente logre su autonomía y pueda involucrarse en las acciones de reingeniería de sus vidas, ¿verdad? Con los conocimientos y las habilidades que le corresponden. Hay una perspectiva norteamericana de educación para la salud que a lo mejor se aleja mucho de los énfasis que nosotros hemos querido dar en América Latina. Hay varias organizaciones, ¿verdad?, norteamericanas que plantean muchas definiciones de educación en el campo de la salud. Aquí solo hay algunas. Hay unos nombres míticos que ustedes ya han estudiado o van a estudiar, como el de Lawrence Green, Jane McKenzie, y obviamente, por supuesto, las definiciones que ofrecen las diferentes organizaciones profesionales norteamericanas, como es SOFI, la Sociedad Norteamericana de Educación para la Salud, como es la Coalición Nacional de Organizaciones de Educación para la Salud, que están continuamente revisando sus definiciones. Por ejemplo, esta es la definición que utiliza ese comité de la terminología de la educación para la salud en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la definición del 91. Es el aprendizaje continuo que capacita a las personas, a los individuos y a los miembros de las estructuras sociales a tomar decisiones voluntarias. Recordar que ese concepto de tomar decisiones voluntarias figura en la mayoría de las definiciones de educación en el campo de la salud. Modificar el comportamiento y también cambiar las condiciones sociales con el propósito de mejorar la salud. Es una definición del 91, recordemos que todo lo de promoción de la salud se ubica en los 80. Educación en salud, una combinación de experiencias de aprendizaje planificadas para facilitar las acciones voluntarias en beneficio de la salud. Esta es una definición de Lawrence Green del 99. Y la amplía diciendo que la educación para la salud incluye las acciones voluntarias de las personas a nivel individual y colectivo en beneficio de su salud y la salud de los demás y de la comunidad. Y aquí de alguna forma plantea que el espíritu inicial de la educación para la salud previo al movimiento de promoción de la salud ya incorporaba este conjunto de acciones. Mas, sin embargo, con el movimiento de promoción de la salud se refuerza todo este ideario, ¿verdad? Para acentuar el tema del alcance social al momento de trazar agendas de educación en el campo de la salud. Esta definición que ahora les comparto es del 2020, es más reciente, pero es de la Coalición Nacional de Educación, de las Organizaciones de Educación en Salud norteamericanas, y habla de una combinación de experiencias de aprendizaje planificadas, donde la teoría y la práctica basada en evidencia informada es utilizada para proveer oportunidades equitativas para la adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para adoptar y mantener comportamientos saludables. Fíjense que aquí la visión, pues se le introduce mucha ciencia, ¿verdad?, a la actividad de educación en el campo de la salud. Se habla de la planificación racional de las acciones educativas. Se habla de la importancia de imprimirle ciencia y evidencia en todo lo que se haga, ¿verdad? Y obviamente surge el concepto de oportunidades equitativas, que es todo ese ideario también que ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas. Paralelamente, esta misma organización pues, define promoción de la salud. En el caso de promoción de la salud, pues lo plantea como la combinación planificada de enfoques educativos, políticos, ambientales, regulatorios u organizacionales que apoyan las acciones y condiciones de vida conducentes a la salud de individuos, grupos y comunidades. Por supuesto, esta definición incorpora las 5 líneas estratégicas de la promoción de la salud, ¿verdad?, en su quehacer. Hay muchas más definiciones, obviamente. Esta de Kent State University del 2023 a mí me gusta mucho, porque plantea la educación para la salud como una ciencia social que se basa obviamente en la tradición
de muchas ciencias sociales y de las ciencias de la salud en general, incluyendo las ciencias médicas, para promover y prevenir la enfermedad, discapacidad y muerte prematura, ¿verdad? Es una definición también bastante tradicional. Y donde la educación para la salud desarrolla el conjunto de estrategias diversificadas a nivel individual, grupal, institucional, comunitario, utilizadas de manera complementaria, ¿verdad? Para lograr ese cambio de conocimiento, actitudes, habilidades y comportamiento en materia de salud, ¿verdad? En la mayoría de los documentos y libros publicados de educación en el campo de la salud y promoción de la salud, se recrea esta imagen donde obviamente la promoción de la salud es el conjunto de condiciones y cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo organizacional, en lo regulatorio, pero la educación para la salud se mantiene como centro, es decir, que los norteamericanos han mantenido en su discurso esta idea de que la educación en el campo de la salud, de todas las estrategias de intervención de promoción de la salud, es una estrategia que ocupa el centro, ¿verdad? Y los tratados teóricos, en este caso de los norteamericanos, principalmente plantean unas corrientes filosóficas dominantes de la educación para la salud y las tienen en pantalla. Muchas de ellas tienen que ser revisadas, modificadas o hay que ampliar esta lista, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cambio en comportamiento, obviamente la filosofía cognitiva, el problem solving, la toma de decisiones, la filosofía del funcionamiento libre, en el sentido de que la gente adopte decisiones voluntarias y obviamente lo del cambio social. En el caso europeo, hay una perspectiva europea de educación para la salud. Son muchísimos colegas y amistades que han estado recreando este campo de la educación para la salud, prácticamente con énfasis, como están viendo, más en España y en Italia. Recordar que los italianos desarrollaron en los 80 la Escuela Experimental de Educación para la Salud en Perugia, ¿verdad? Con el doctor Bericiarelli, María Antonia Modolo y muchos otros profesores, y mucha gente de nuestra América Latina se formó en educación para la salud en esa escuela experimental de educación para la salud en Italia, ¿verdad? Así que nada, la italiana María Antonia Modolo, que es un referente que ha estado vinculado al campo de la educación, el campo de la salud, ya fallecida, ¿verdad? Planteaba que la educación sanitaria es uno de los instrumentos de la promoción de la salud y la acción preventiva y un instrumento que ayuda a los individuos a lo que sabemos, ¿verdad? A adquirir el conocimiento científico de los problemas y mejorar los conocimientos. María Sáenz Martín ahora es diputada del gobierno del Partido Socialista Español, pero hasta hace un año atrás la presidenta de ADEPS, ¿verdad? Que es la Asociación de Educación para la Salud de España, pues tiene muchos escritos sobre educación para la salud y ella pues lo plantea de esta manera como tienen en pantalla, ¿verdad? Intenta que la persona tenga la educación para la salud para generar libertad, ¿verdad? Y plantea que ese cambio en conocimientos y, otorga poder y libertad al individuo y a las colectividades. Hay otra serie de abordajes de colegas como Rogelia Perea Quesada de la Universidad Nacional a Distancia, que dice que la educación en el campo de la salud es un proceso de educación permanente. Y entonces plantea y defiende de que esto tiene que ser pensado políticamente en todas las etapas del crecimiento y desarrollo. De ahí que hay un llamado a que no puede estar centrado en la formación especializada a nivel universitario. Nosotros tenemos que paralelamente lograr cambios en las políticas para reforzar los sistemas educativos primarios y de educación secundaria, ¿verdad? A todos los niveles, en el sector público y privado. Pilar Nájera es un referente para los españoles en materia de educación para la salud y ella, pues, y estoy citando, la educación para la salud no está
preocupada exclusivamente por la comunicación de información, sino que también por el desarrollo de la motivación, las habilidades y la confianza. Ahí se usa el concepto autoeficacia. Así que plantea todo el conjunto de acciones de cambio de información, cambio de actitudes, de modificación de comportamiento, pero también plantea la necesidad de que de manera complementaria se trabajen con los factores que impactan la salud, como son las condiciones sociales, económicas y ambientales, y en su definición del 2014 así lo apunta. En el caso de la colega Dolores Jubin Yacanal, que dirige el programa de maestría en promoción de la salud y educación para la salud en la Universidad de Girona, Cataluña, España, pues hace todo un abordaje de la educación para la salud, pero trayendo pues la relación de vinculación conceptual con el enfoque de la alfabetización en salud, ¿verdad? Y entonces, en algunos contextos, se está utilizando el concepto de alfabetización en salud como sinónimo de educación en el campo de la salud. En otros contextos no se trabaja de esa manera. En otros contextos la interpretación es que la alfabetización en salud surge ante la crítica a la educación para la salud tradicional, y la alfabetización en salud un poco apunta a la necesidad de nosotros tener evidencia de que la gente comprendió el mensaje que tenía que comprender, y no solamente eso, sino que garantiza a la gente de que lo hace y lo incorporan como parte de sus vidas, y toda esa evidencia pues tiene que ser reconocida y trabajada por el sector de la educación en el campo de la salud hoy día. En el caso de América Latina, la alfabetización en salud es una tarea pendiente. Yo insisto ante las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud que debemos desarrollar un grupo de trabajo o reactivar uno que hubo hace ya más de una década para tener una definición operativa de alfabetización en salud en el contexto latinoamericano, porque para muchos de nosotros es un enfoque que más se orienta por los principios de Freire, en todo caso, ¿verdad? De reorientar la actividad educativa y las reflexiones y la perspectiva crítica de la educación en el campo de la salud, pero eso tenemos que afinarlo, porque alfabetización en salud en Norteamérica y en muchos de los países norteamericanos tiene una acepción bien medicalizada. De hecho, lo utilizan para fortalecer la venta de medicamentos, justamente, y se refieren a alfabetización en salud desde esa mirada. Bueno, hay otro grupo de colegas españoles, ¿verdad? Javier Gallego y María de Jesús Miranda, que han focalizado, sus trabajos todos apuntan al desarrollo de la educación en el campo de la salud, pero en el escenario propiamente escolar, ¿verdad? Y un poco abonan a la educación en salud escolar, donde, como apuntábamos hace un minuto, ¿verdad? Las instituciones de educación formal del país tienen que plantear un programa sistemático desde los primeros grados para que haya un enfoque globalizador y en espiral del currículo de salud a nivel de país. Y entonces, en ese sentido, es una responsabilidad ética de los países el garantizar el derecho a una educación en salud en todos los entornos, incluyendo los entornos educativos formales, ¿verdad? Y no formales también. Así que ese es el enfoque de la educación en el caso de, el grupo de los europeos. Y por supuesto llegamos a las pinceladas de la perspectiva latinoamericana de educación para la salud, con algunos nombres que ustedes conocen porque los tienen muy cerca y que son una información que utilizamos como referente en nuestra región. Obviamente ustedes en su propia facultad nacional publicaron, ¿verdad? El grupo de Peñaranda y Díaz, etcétera, hicieron una caracterización de la educación para la salud y plantearon esa caracterización, pero también señalaron elementos críticos de la educación en el campo de la salud. Una dimensión fundamental de la salud pública y la promoción de la salud, como todos reconocemos,
que ha tenido pobre desarrollo y limitados resultados en el sector salud, según el estudio realizado y la revisión bibliográfica hecha, donde priman los modelos educativos tradicionales de corte informativo, conductista o persuasivo comunicacional, donde el modelo tradicional de educación constituye un dispositivo para la reproducción cultural por medio de la imposición de contenido. El modelo biomédico tiene su lugar y ustedes saben que se basa en el establecimiento de relaciones de imposición de significados y prima en muchas de las acciones programáticas y las acciones políticas de educación y promoción de la salud en nuestra región, ¿verdad? Entonces el profesional de la salud tiene el conocimiento verdadero y el otro, el paciente o el participante, posee un saber no reconocido por el primero. Un poco esta es la caracterización o las críticas que se le hacen a este enfoque de la educación para la salud. Arroyo, Ravioné y Santiago hemos estado planteando que la educación para la salud del presente es una disciplina de las ciencias de la salud y la salud pública que integra procesos educativos y de acción social para propiciar condiciones de vida favorables a la salud, y nosotros lo planteamos como una propuesta de política social que debe vincular a las estructuras sociales, la sociedad civil, el sector no gubernamental, pero también el sector privado, ¿verdad? En una alianza para la transformación social en beneficio de la salud de la población. Y, y con nuestros estudiantes, en el contexto propiamente de estudios, ¿verdad? Formales en educación en el campo de la salud, pues también planteamos esa definición de educación en el campo de la salud, donde utilizamos diferentes métodos educativos, políticos y de acción social, basadas en la teoría, la investigación y la práctica, ¿verdad? Para trabajar a todos los niveles, pero destacando 4 ámbitos importantes en este momento. Obviamente, fomentar la toma de decisiones favorables a la salud siempre ha estado y llegó para quedarse, es decir, que eso es una tarea continuada, pero que las miradas de la educación en el campo de la salud actualmente tienen que entrar a la consideración del análisis crítico de la información, porque vivimos expuestos a esa guerra de accesos a la información que tiene nuestra población, donde es muy difícil competir con ellos, pero realmente la gente se está nutriendo de piezas de información donde las fuentes de referencia son cuestionables y donde necesitamos desarrollar toda una cultura de trabajo con la ciudadanía para que analicen críticamente la información. Y en esto pues tenemos que seguir profundizando, ¿verdad? Cómo lograr que la gente busque una doble opinión a lo que están leyendo en las redes sociales, cómo lograr que la gente ponga en cuestionamiento cualquiera de la información que se está utilizando. Ahora con la inteligencia artificial nos ocurre lo mismo, es decir, que uno de los retos fundamentales actuales de la educación en el campo de la salud, obviamente, es cómo lidiamos con estas fuerzas externas tecnológicas y de redes, ¿verdad? Lo otro es el entendimiento de los determinantes sociales de la salud, cómo logramos desarrollar el entendimiento de la raíz de los problemas sociales y de salud que nos afectan, pero trabajado de manera directa con la ciudadanía, que lo puedan entender, ¿verdad? Y que estas definiciones de los determinantes sociales de la salud no se queden de manera retórica en foros que no llegan a la población, y por supuesto el compromiso con la acción social y colectiva. La realidad que en la práctica de la educación en el campo de la salud y yendo de la mano con el movimiento de promoción de la salud, pues cobija esta lámina, pues no es muy visible para todos, pero que vean todo este andamiaje de estrategias de intervención, de líneas de trabajo, de desafíos que se tienen en este campo, ¿verdad? Hay otros enfoques que han primado en esta última década y que los tenemos de frente, donde todo el análisis que hagamos y todo el estudio que hagamos en el ámbito de la educación en el campo de la salud tiene que tomar en consideración los determinantes sociales de la salud, los objetivos de desarrollo sostenible, la interculturalidad, el elemento valorativo de las libertades, los derechos humanos, por supuesto la equidad, etcétera, etcétera. Y en términos de las metas, pues
el cambio individual, cambio comunitario, cambio social, el componente de health investment, ¿verdad? Del desarrollo humano, desarrollo social. Ya lo dijimos, equidad, salud integral, las libertades, la dignidad humana, etcétera, etcétera. Bueno, otras definiciones de América Latina, ¿verdad? Pues son más sofisticadas, capacidad humana corporeizada, individual y colectiva para construir futuros viables y avanzar hacia ello. Esta es una definición de la colega María Consuela Chapela de la UBAN Xochimilco, donde ella ha estado desarrollando en los últimos años un enfoque de promoción de la salud y de educación para la salud, que ella lo denomina como emancipadora, y tiene todo un libro, ¿verdad?, de la educación para la salud y la promoción de la salud emancipadora. Hay más de la caracterización de la educación para la salud, ¿verdad?, en otros trabajos del grupo de vuestra facultad, pues lo tienen en pantalla. Son referencias que de seguro ustedes han visto a través de los años, ¿verdad? Y donde hay un reconocimiento de la relevancia que tiene este ámbito para la salud pública, el reconocimiento de la diversidad de concepciones, posiciones y grados de conocimiento sobre este tema, que van desde visiones amplias hasta las reduccionistas, ¿verdad? Que establecen o plantean debates entre corrientes teóricas en tensión, y es parte de las discusiones que ustedes al interior de su programa doctoral estarán trabajando, ¿verdad? Así que eso está ahí planteado. Yo le di una mirada a algunas definiciones de estos últimos 5 años porque me llamaba la atención, bueno, de otras voces y rostros de la educación en salud, ese concepto de voces, rostros y lugares. Es de la doctora Sofía Leticia Morales cuando estaba coordinando ese proyecto en la Organización Panamericana de la Salud, y ese concepto a mí me gusta mucho. Vi algunas miradas latinoamericanas a la educación para la salud con fechas recientes, ¿verdad? Por ejemplo, se introduce el concepto de educación en salud colectiva, ¿verdad? Es otra de los enfoques. Esta es una perspectiva de Argentina, y se presenta como un proceso que promueve el diálogo de los saberes de las comunidades con los científicos. Obviamente reconoce la enfermedad como un fenómeno social más que un fenómeno biológico, entre otras cosas, ¿verdad? Se reconoce que la salud es fundamentalmente una práctica social, ¿verdad? Centrada en un entramado de ideologías, teorías, acciones, formas institucionales y recursos que adquieren una forma particular en cada momento sociohistórico. Y entonces que la educación en salud se vuelve una construcción compartida de conocimiento, parte de la experiencia y práctica de los sujetos involucrados buscando intervenir en las relaciones sociales que van a influir en la calidad de sus vidas, etcétera, etcétera. Otra definición, la educación para el desarrollo sostenible, otra línea de énfasis de la educación en el campo de la salud, pero focalizando en el desarrollo sostenible, utilizando obviamente la tradición de Naciones Unidas, ¿verdad?, como una herramienta que imprime una dirección de enseñanza y aprendizaje que promueve la formación íntegra de calidad y al alcance de todos, pero contribuyendo más bien a la consolidación de sociedades pacíficas, democráticas, sin exclusión y respetuosas de la tierra y la vida, enfocadas en hacer de este mundo un lugar saludable, resistente, sustentable y próspero, ¿verdad? Qué bonito. Estas líneas y estas conceptuaciones de educación para el desarrollo sostenible. Bueno, los colegas de Cuba siguen planteando el conjunto de actividades de información y educación, ¿verdad? A todos los niveles, y que la educación para la salud es un campo especial de las ciencias médicas y la salud pública, donde el énfasis es la transmisión del conocimiento y el desarrollo de conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, colectivo y sociedad. Es decir, que aun cuando estemos viendo definiciones recientes, muchas de ellas mantienen, ¿verdad?, elementos de contenido bastante tradicionales, y otras pues les dan un curso conceptual un poco más de diferenciado, ¿verdad? Esta es una perspectiva ecuatoriana de la educación para la salud del 2022,
Lo que quería es que vean cómo está la producción, ¿verdad?, científica sobre la educación en el campo de la salud y estos marcos conceptuales que están presentándose en el contexto de las organizaciones y las universidades latinoamericanas, ¿verdad? Así que aquí pues un poco destacar que la educación se confirma como una de las principales estrategias de aprendizaje para conseguir el autocuidado, ¿verdad? Un poco planteada desde la perspectiva del autocuidado. Hay otras posturas más de avanzada, por decirlo de alguna manera, el 22, ¿verdad? La educación para la salud desde el modelo pedagógico crítico, que un poco el modelo pedagógico crítico se dirige a involucrar los indicativos de orden histórico, social y educativo, dándole forma y ayuda a los supuestos sociales que buscan comprender y dar razón de lo que se tiene y de lo que tenemos en el momento. Y se propone la convergencia de la pedagogía crítica desde la práctica de la educación popular y la educación para la salud, relacionada con construir saber desde la experiencia para transformar realidades e incidir en la vida de las personas, analizando complejidades desde diferentes aspectos. Mi colega de Puerto Rico, la doctora María Borges Cancel, habla de la educación en salud crítica, bien parecido al enfoque previo, ¿verdad? Dice que la educación en salud crítica tiene un papel clave al abordar los determinantes estructurales de la salud y que desde esta perspectiva se propician procesos de apoderamiento, de movilización, de acción social y de liberación. Y dice que las consecuencias de no asumir esta perspectiva crítica e ignorar el contexto y las relaciones de poder nos conduciría a reproducir mensajes que promueven la división, la resignación, la inacción, la exclusión y la opresión, ¿verdad? Y que como líderes en salud pública debemos ejecutar y promover una mirada crítica a los discursos que ofrecemos, que compartimos y que recibimos de la sociedad civil. Hay también una educación en salud con una línea orientadora más dirigida a la reducción de riesgos en desastre, ¿verdad? Muchos autores están planteando esa perspectiva. Sé que tengo que moverme ahora más rápido, pero que sepan que esa línea también orientadora está. Bueno, una educación en salud, según estos autores, Fernando Miguel Garelli, ¿verdad? Avanzar hacia un diálogo de saberes en salud, incluyendo una construcción pedagógica descolonizadora, que sin desconocer el valor y los conocimientos de la ciencia y la tecnología, valorice otros saberes, como son las personas, las comunidades que los portan. Y entonces, en ese sentido, es esa apertura crítica al establecimiento de diálogos y a la sistematización de esas experiencias, ¿verdad? Así que es una definición también que es bien vinculante a los enfoques previos que acabamos de ver de educación en salud crítica en toda su dimensión. Hay definiciones que apuestan a la relación de complementariedad entre la educación para la salud y las ciencias de la comunicación o la comunicación en salud, o en otros contextos le llaman también mercadotecnia, un poco esa relación de vinculación directa. Hay otras definiciones que apuntan y destacan nuevamente el tema del cambio en comportamiento, planteando que hay que buscar nuevas formas de cómo nosotros logramos, ¿verdad?, entender los factores multifactoriales en los asuntos de salud para poder realmente comprender y trabajar con los cambios en conocimiento, en comportamientos, debo decir. Y hay educación para la salud que focaliza en la cuestión más de gestión, ¿verdad?, de administración de sistemas y servicios de salud. Y entonces plantea que esto es una gestión estratégica, la gestión estratégica de recursos permite optimizar las intervenciones y estrategias educativas y fortalecer los sistemas de salud. Quiere decir que hay unas definiciones que apelan a las consideraciones más
más de asuntos gerenciales y administrativos. Realmente en la práctica de todas estas últimas décadas estamos viendo en ese retrato, en ese flash, ¿verdad? Que hay unas perspectivas, contextos de la educación en salud tan y tan diversificados. Hablamos de educación a pacientes, hablamos de educación comunitaria, hablamos de educación popular. Son también los rostros y voces de, hablamos del rol de las organizaciones gubernamentales, pero de las no gubernamentales. Hablamos de la educación escolar y universitaria. Hablamos de la educación que se da en los sectores de la industria de la salud, ¿verdad? En las aseguradoras, en las farmacéuticas. Hablamos de la prensa, en los medios de comunicación, ¿verdad? En la comunicación, en las redes sociales, en los centros de investigación, es decir, que son todos los entornos donde coexiste las acciones de educación en el campo de la salud. Esto como elemento también histórico, lo presento, la perspectiva de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y la Educación para la Salud. Saben que es la principal organización global no gubernamental en nuestro campo y ellos plantean que la promoción de la salud emerge de la educación para la salud, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de orígenes. Y que en el 50 surge esa crítica de que la educación para la salud influenciaba sobre todo el comportamiento en la salud individual y que a partir de los 70 surge la crítica donde se reconocen los pocos progresos en el cambio social, pero en el estado de salud de las poblaciones, a menos que se alteren los factores de naturaleza ambiental, política, económica, etcétera. Y en los 80 surge la promoción de la salud y eso hace que el cambio del paradigma de los estilos de vida individual al paradigma más ecológico y posteriormente al de los determinantes sociales de la salud hacen que la propia organización en 1993 cambie su enfoque y sus nombres. Yo he tratado de ir actualizando esta tabla. Esta es una tabla donde es de construcción propia, donde trato de ubicar en los diferentes enfoques que coexisten en la literatura de la salud y en la práctica de las ciencias de la salud a través de algunos años, ¿verdad? El contenido que figura en cada columna no es mutuamente excluyente, pero es una ubicación histórica institucional en los 40 y los 70, pues ese énfasis tradicional de la educación para la salud, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Hablando de responsabilidad individual, de paternalismo, de cambio en comportamiento, de culpar a la gente por lo que hacen, de esa educación bancaria unidireccional o socrática, esa perspectiva biomédica, esa comunidad pasiva y recipiente de servicio, a unas miradas durante los 80 y el 2020, que obviamente salpicada por el movimiento global de la promoción de la salud, donde hablamos de responsabilidad social, hablamos de abogacía en salud, apoderamiento, hablamos de cambio estructural, ¿verdad? Basado en los determinantes sociales de la salud y hablamos mucho sobre habilidades para la vida o el desarrollo de destrezas humanas. Hablamos de la movilización social comunitaria y las nuevas miradas, eh, eh, pero un poco ubicadas en estos últimos años, ¿verdad? Hablar de la educación en el campo de la salud crítica, la educación eh, emancipadora, la educación, la resiliencia política, la educación para la salud colonial ante el nortecentrismo, donde también, como ya apunté previamente, debemos movernos hacia una definición y un abordaje de la alfabetización en salud en el contexto latinoamericano, donde estamos llamados a la resignificación del abordaje educativo integral. ¿Qué es eso? En el día de hoy, en el aquí y el ahora. ¿Cómo enfrentamos el paradigma biomédico hegemónico? ¿Cómo construir alternativas al desarrollo? Y obviamente, ¿cómo afrontamos también el retorno del concepto de bienestar? Saben que en los últimos documentos declaratorios volvemos al concepto de bienestar. Entonces, ¿cómo se está definiendo el bienestar? Que no vaya a ser interpretado como un retroceso, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Entonces, lo otro que también es otra pincelada histórica e institucional, ¿verdad? Que refuerza este cuadro anterior, pues
por décadas, este es un material que habíamos compartido en otras presentaciones, pero que por décadas también ubicamos los temas de la salud pública, los enfoques de la salud pública, también enfoques adoptados por la promoción de la salud, pero que tienen implicaciones para la educación en el campo de la salud, ¿verdad? La definición mítica del 46 de la OMS, en los 40, la participación comunitaria, ya mencionamos el concepto de promoción de la salud de Silleris en los 40, en los 50 pues viene todo el movimiento de liderato de educación para la salud a nivel global, tanto por la UIPES, que nace en el 51, y después con las asociaciones profesionales en los países. En la década del 60, el concepto de calidad de vida, el concepto de empoderamiento de Freire, educación popular de Freire y también la pedagogía crítica. Y en los 70, el modelo de bienestar, que ahora lo están reviviendo. De hecho, la última conferencia mundial de promoción de la salud focaliza en el concepto de bienestar renovado. El modelo ecológico, la interculturalidad en salud, el concepto de campo en salud, alfabetización en salud, el modelo biopsicosocial, el refuerzo de la atención primaria en salud que había sido iniciado en el 78, salud para todos en el año 2000, en los 80, miren los enfoques salubristas de los 80 que salpican a la educación en el campo de la salud, ¿verdad? El enfoque conductual y de estilos de vida, enfoque biomédico, el modelo de atención integral en salud, comunicación para la salud, las funciones esenciales de la salud pública que promulgó la Organización Panamericana de la Salud y que le han dado una nueva mirada y lo están reviviendo nuevamente. Las miradas diferenciadas a atención primaria, los sistemas locales de salud, lo de salud colectiva y medicina social. No es que en la década de los 80 hayan nacido de manera fiel estos enfoques. Son enfoques que vienen arrastrándose de años previos, pero que cobran muchísima fuerza en estas décadas que hemos apuntado. Bueno, en los 90 la perspectiva de salud y desarrollo humano, la salud holística, el modelo de salutogénesis, las habilidades para la vida, ¿verdad? Las reformas de los sistemas de salud con la privatización, el concepto de health investment y las alianzas estratégicas. Y entonces en estos últimos años, en los 2000, la abogacía en salud, el enfoque territorial, el empoderamiento en salud, el enfoque de salud poblacional de los canadienses, los determinantes sociales de la salud y la concepción de la salud desde la perspectiva de la justicia social, que hay muchas definiciones maravillosas que apuntan a esa línea de trabajo, las inequidades en salud, el tema de la educación en ciudadanía, ¿verdad? Que es otro de los enfoques de educación en el campo de la salud que no les había mencionado previamente, la perspectiva emancipadora, la determinación social de la salud y el tema de la salud urbana en la década del 2010, salud en todas las políticas, el concepto del buen vivir que utilizan ahora muchos países, los objetivos de desarrollo sostenible y el tema de la cobertura universal en salud. En estos últimos 5 años, pues obviamente los temas sonoros del enfoque de una salud planetaria, el concepto de abordaje por curso de vida, que es volver a rescatar la salud integral de la población, pero desde una perspectiva de derecho, equidad social y perspectiva de género. Es una producción conceptual de colegas de Argentina, la salud desde el enfoque de los derechos humanos, las sociedades del bienestar, las sociedades del cuidado y la inteligencia artificial. Es decir, que hay un conjunto de enfoques y perspectivas de la salud pública que ahora ustedes que van a profundizar en el tema doctoral, pues habrán investigaciones conceptuales que profundizan sobre estos temas. Bueno, y ya para ir recogiendo, ¿verdad? Velas dentro de este recorrido, plantear no únicamente la perspectiva rosada que habíamos estado a lo mejor viendo, sino que ir resumiendo también otras críticas a la educación para la salud, y
Los dilemas entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Figura en muchos de los escritos, el dominio de la concepción positivista. Ya habíamos visto eso en otra de las láminas previas y biomédicas, que responsabiliza a la gente por las conductas insanas. El énfasis en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Esto es básicamente, esto es más resumido de láminas previas que habíamos visto, donde prima la responsabilidad individual en los asuntos de salud, culpar a la víctima, énfasis en el cambio en comportamiento, alguna debilidad en las miradas y enfoques más humanísticos y sociopolíticos, la educación bancaria y la necesidad de generar más evaluación de la efectividad de las acciones que desarrollamos, más críticas, ¿verdad? Dificultades con la comprensión del alcance de la educación en el campo de la salud. Se le atribuye poca importancia en algunos sectores. La confusión conceptual y metodológica con la prevención, con la atención primaria y con la promoción de la salud. Esa debilidad teórica respecto a los fundamentos pedagógicos, dicen algunos. Bueno, la crítica a la sobreutilización de las campañas educativas de corto plazo que supuestamente, y entre comillas, buscan el cambio en comportamiento. La limitación del nivel de autonomía de las personas, ¿verdad? Bueno, la tensión de educación bancaria, paternalista y de culpar a la gente, ya lo mismo. El escaso debate con relación a la conceptuación de salud que sustenta a la educación para la salud. Y hay pues muchos autores adicionales, ¿verdad?, que hablan de las premisas que deben gobernar o orientar la gestión de educación en el campo de la salud, ¿verdad? Comenzando con el reconocimiento de la salud como un derecho humano, en este caso, que la educación en el campo de la salud elevado a rango de derecho humano fundamental, ¿verdad? Eh, el reconocimiento de las condiciones de vida y los entornos en que la gente vive, trabaja, estudia, un poco todo eso vinculado a cómo lo debe abordar la educación en el campo de la salud y así sucesivamente, más premisas, ¿verdad? La educación en el campo de la salud debe trabajarse a partir de las múltiples vivencias y experiencias de los sectores y la gente, que debe desarrollarse sobre unas bases de sistematización a lo largo del ciclo de vida, que debe ser trabajada desde una óptica de colaboración intersectorial en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues hay autores latinoamericanos que hablan de los supuestos de la planificación de acciones en educación en el campo de la salud, que esto no es solo retórica, nosotros necesitamos unos apoyos para poder gestionar las políticas y las acciones programáticas en el campo de la educación en salud, ¿verdad? Tiene que haber apoyo y voluntad política, tiene que haber adecuada asignación de recursos, tiene que haber una cultura de trabajo interdisciplinar e intersectorial, tiene que primar los enfoques participativos, ¿verdad? Revalorizar los niveles locales, ¿verdad? Pero sin soslayar la cobertura amplia a la población en general, por supuesto, y tenemos que hacer todo un trabajo formativo a todos los niveles, etcétera, etcétera. Saber que el movimiento de promoción de la salud que tiene y cumple el año que viene 40 años, pues es un movimiento hermanado y de apoyo a la gestión de la educación en el campo de la salud, que está planteado como ese proceso social y político integral que permite abordar los asuntos de la salud desde esa óptica amplia con sus 5 líneas estratégicas y donde en rojo vemos que, como se llamó originalmente en el 86 a la educación en el campo de la salud, el desarrollo de aptitudes, habilidades personales para tomar decisiones saludables, en aquel momento en el 86 fue caracterizado con lo que tienen en pantalla, un poco se refiere a las acciones de educación para la salud en todos los ámbitos colectivos de vida, donde se reconoce sobremanera la importancia de la educación en el campo de la salud y la comunicación social, y donde se revalorizan las acciones de formar liderato comunitario,
acciones de apoderamiento, de participación social y alfabetización en salud. Paralelo a ello, en el 93 la OMS, ustedes saben que presentaron, lanzaron la Iniciativa Mundial para la Educación en Habilidades para la Vida. Inicia esto como un esfuerzo para las escuelas, ¿no? En el ámbito de la promoción de la salud escolar. En el 93, para enfatizar en las habilidades emocionales, cognitivas y sociales en las poblaciones. Obviamente, esto después tomó vuelo y ha cogido un curso diferenciado y tenemos hoy por hoy cantidad de programas de habilidades para la vida para todos los sectores poblacionales y donde la promoción de la salud y el campo de la educación en el campo de la salud ha utilizado y está utilizando este enfoque de habilidades para la vida. Obviamente, en el caso de América Latina, la organización edX, obviamente con sede en Bucaramanga, Colombia, y esa organización edX, que es del País Vasco, ha estado liderando un proceso de formación en habilidades para la vida, ¿verdad? Lo otro que está sobre la mesa y que decíamos que tenemos que trabajar un poco más es el concepto de la alfabetización en salud, porque lo estamos utilizando en algunos contextos como sinónimo de educación para la salud y necesitamos afinar esa perspectiva de alfabetización en salud en América Latina. Saben todos y todas que el concepto de alfabetización en salud un poco se plantea como ese conjunto de destrezas cognitivas y sociales que determinan la motivación y la habilidad de la gente para lograr acceso a la información, comprender y utilizar la información para promover y mantener su buen estado de salud. Y hay cantidad de modelos que coexisten al presente que clarifican este enfoque de la alfabetización en salud. Uno de los más utilizados, ¿verdad? O más estudiados es el modelo de Don Notting de los 3 niveles, donde él habla de alfabetización en salud funcional, que a lo que se refiere es un poco a la parte de conocimiento tradicional, ¿verdad? Actividades de educación en salud dirigidas a trabajar con síntomas, signos, factores de riesgo y la utilización de los servicios de salud. Por eso es que se llama alfabetización en salud, la parte funcional, la información mínima básica que necesita la gente saber sobre un asunto de enfermedad en este caso. Está la alfabetización en salud interactiva. La palabra interactiva sugiere que es todo el andamiaje de acciones de educación en el campo de la salud que debemos desarrollar sobre bases dialógicas, ¿verdad? Utilizando metodología educativa o pedagógica complementaria, de hablar con la gente, con los grupos, con la comunidad, ¿verdad? Es todo ese quehacer interactivo, ¿verdad? De diálogo. Y la alfabetización en salud crítica, que como me gusta, es el nivel donde se espera una respuesta y un accionar por parte de la ciudadanía, los grupos y las comunidades, y donde obviamente se aborda la salud desde una óptica más crítica, se profundiza en la verdadera raíz de los problemas sociales y de salud que tenemos, y lo hablamos de manera clara con los sectores de la comunidad para establecer esa diferencia entre la salud de los ricos y los pobres, de los blancos y los negros. Es decir, es que se comprenda la verdadera raíz y que se comprendan las inequidades en salud, y de esa manera la gente y los grupos y los diferentes sectores puedan involucrarse en acciones realmente de apoderamiento, de acción social, de militancia en salud. Y por supuesto, la educación en el campo de la salud moderna está rescatando los principios de Freire de décadas y décadas, ¿verdad? De esa educación liberadora y problematizadora, y donde existe la necesidad de reducir las acciones educativas unidireccionales o socráticas. Hoy por hoy hablamos del concepto de resiliencia, que a mí me preocupa mucho, me encanta la definición, ¿verdad? Porque es la capacidad que posee la gente para levantarse de su condición y dar respuesta a su situación de vida. Pero me preocupa cómo lo están utilizando los políticos
un poco para volver a revertir la responsabilidad de los asuntos sociales y de salud en la gente y ellos relegar su responsabilidad social y gubernamental para ese accionar y solución a los problemas. Ya voy terminando, ¿verdad? Y en esta fase final, pues, un poco plantearles algunos elementos adicionales de este concepto en el ámbito de la educación en el campo de la salud. Aquí es otra mirada a 100 definiciones de educación en el campo de la salud que desarrollamos en el 2021 y que pues obviamente vimos algunos elementos que son interesantes. Lo vamos a ver muy rápido por consideraciones de tiempo. Cuando examinamos esas 100 definiciones, los calificativos de la educación en el campo de la salud, educación para la salud, lo ubican como un proceso, ¿verdad? Como un instrumento, como una combinación de experiencias, como una práctica social, como una estrategia, como una actividad educativa. Y fíjense los otros calificativos que le otorgan a la educación en el campo de la salud. Cuando vemos las características dominantes de la educación en el campo de la salud, se presenta con las mayores frecuencias, ¿verdad? Una actividad planificada, una combinación de experiencias e intervenciones y de oportunidades, una actividad que provee para adaptaciones y cambios voluntarios basados en teoría, que es un proceso participativo y conjunto de carácter emancipador, transformador, que incorpora diversas formas de comunicación, ¿verdad? Cuando hablamos de la finalidad de la educación para la salud, al revisar ese conjunto de 100 definiciones, generar conocimiento, promueve el cambio en comportamiento, la transmisión y adquisición de información, la prevención de enfermedades, obviamente generar actitudes favorables, habilidades personales y competencias personales, modificación y cambio en conducta, generar aprendizaje sobre salud y enfermedad, generar destrezas y hábitos, movilizar y participar en la comunidad, ¿verdad? Cuando vimos las orientaciones de salud dominantes en las definiciones de educación para la salud, de esas definiciones revisadas, pues 12 de esas definiciones apuntaban a los estilos de vida saludables, la salud como objetivo, calidad de vida, prevención, bienestar, factores en comportamientos de riesgo, salud positiva. Cuando vimos el alcance de la educación para la salud, pues un alcance a individuos, a personas, a ciudadanos, ¿verdad? El nivel individual, primando en términos de las frecuencias que se obtuvieron. La comunidad, los grupos en general, colectivos, usaron el concepto del colectivo, de población, que pudiese ser sinónimo, ¿no? Sin embargo, yo lo separé. Población en general, familias, pacientes, etcétera. Y entonces el concepto de entorno al interior de las definiciones, pues cuatro definiciones apuntaban a la comunidad, a la escuela, ¿verdad? A las organizaciones sin fines de lucro, a las agencias. En términos de la relación de educación para la salud y la promoción de la salud, pues establecen esta relación complementaria, ¿verdad? Como estrategia, como instrumento, ven a la educación para la salud como un instrumento de la promoción de la salud, que el ejercicio de la movilización y participación comunitaria en ambos casos disciplinares está presente, que la educación para la salud es clave para la promoción de la salud y así sucesivamente. Bueno, básicamente, ¿verdad? Son de los enfoques que vimos en esas definiciones. Tengo que moverme por cuestiones de tiempo. Decirles, ¿verdad? Para ir ahora sí terminando, de que en nuestra América Latina ha habido todo un movimiento de apoyo a la educación en el campo de la salud y a la promoción de la salud gracias a las redes, ¿verdad? Y que muchas de nuestras redes que coexisten en este momento, unas están más fortalecidas que otras,
pero que todas contribuyen a este desarrollo del movimiento de la educación en el campo de la salud y la promoción de la salud, y yo pasé esa lámina muy rápido, pero la doctora Socorro Gros, en su función como directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, planteaba la importancia de nuestras redes de promoción de la salud y educación para la salud, porque son las entidades profesionales y de la sociedad civil, estas redes, y del sector también académico, ¿verdad?, que la fortalecen, que permiten la continuidad de mucho del trabajo que se hace en nuestros países. Y a diferencia de los cambios políticos tan acelerados que se dan en cada uno de los países, y por lo menos nosotros mantenemos una continuidad en los trabajos. Estas últimas dos láminas han recreado pues, los nombres de muchas de las redes que coexisten, ¿verdad? De las más fuertes y las más recientes las tienen aquí en pantalla. La Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, que realmente su génesis en el 2003, lo que pasa es que en el 2007 nos convertimos en una red iberoamericana. El Grupo Consultivo de Promoción de la Salud en el ámbito escolar, que está institucionalizado desde el 2010, y en este momento, pues, el centro colaborador de la OMS-OPS con sede en la Universidad de Bucaramanga, y la profesora Blanca Patricia Mantilla, como parte del rol y funciones de ese centro colaborador, trabaja mucho el tema de la educación en el ámbito escolar. Tenemos una red latinoamericana y del Caribe de gestores de promoción de la salud que se funda en el 2015. Esta red integra a los directivos de las estructuras de promoción de la salud y educación para la salud de los países de América Latina. Básicamente, desde la perspectiva gubernamental, ¿verdad? De los ministerios de educación y los ministerios de salud. Y tenemos una red que formalmente se estableció en el 2024, que es la red de redes para la revitalización de la educación en el campo de la salud y la educación para la salud, que nos coordina el doctor Peña Aranda y que está haciendo un trabajo fenomenal. Estamos haciendo un trabajo fenomenal ahí. En el caso de las líneas estratégicas de la Organización Panamericana de la Salud, en su último plan estratégico que tiene su vigencia al presente, decirle que estas son las 4 líneas de trabajo, reconocer que en cada una de ellas hay un componente de educación en el campo de la salud que es muy importante, y que en algún momento pues lo podemos seguir discutiendo. Cada uno de los 4 campos pues presenta unos desafíos para la educación en el campo de la salud. Decirles también que la Unión Internacional de Promoción de la Salud y la Educación para la Salud tiene un plan de trabajo con vigencia del 2021 al 2026, y que en esta organización los 4 ejes de trabajo son los que tienen en pantalla: los determinantes sociales de la salud, salud planetaria y los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos las enfermedades transmisibles y no transmisibles, bienestar y salud mental y el desarrollo del campo de la promoción de la salud. Pero si entramos a la definición operativa de estos 4 ejes, vemos que la educación en el campo de la salud tiene una presencia bien fuerte, y que sepan que esta organización, que es la organización global, tiene su oficina regional, y nosotros en América Latina tenemos ahora la Oficina Regional Latinoamericana de Promoción de la Salud y Educación para la Salud. Así que es otra instancia de la sociedad civil, ¿verdad? Porque esta es una organización no gubernamental que nos provee oportunidad de avanzar en nuestro campo. Obviamente, el movimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea toda una agenda de trabajo para los 17 objetivos en educación para la salud, y se habla de la educación para el desarrollo sostenible. Habíamos visto una definición sobre esa temática, es decir, que aquí hay toda otra línea de desarrollo fundamental. Y todo este trabajo que configura la agenda de la educación en el campo de la salud, pues logramos que los programas académicos de formación en promoción de la salud y educación para la salud de nuestra región, pues hagan unos aportes, ¿verdad? Y un poco decirles de que en un recorrido por algunos de los países,
coexisten diversos grados de pregrado, posgrado y licenciaturas en educación para la salud y carreras de especialidad, diplomados en muchos de nuestros países. Esto es solamente una muestra, y me excusan por las omisiones, pero solo una muestra de algunos de los programas de especialidad conducentes a grados académicos en el tema de la educación para la salud y la promoción de la salud, ¿verdad? Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues hay varios programas y aquí, pues obviamente se nos queda corta esta tabla porque ahora con el programa de ustedes tenemos que añadirlo en esta línea y que vean que en prácticamente todos nuestros países están estas carreras de licenciatura, bachilleratos o maestría en educación en el campo de la salud y promoción de la salud. Muchas de ellas se dan de manera integrada, otras de ellas se establecen con currículos diferenciados entre educación en el campo de la salud y otras con promoción de la salud solo, ¿verdad? Así es que son opciones formativas donde es importante el trabajo de intercambio académico entre todas nuestros programas y universidades porque todos nos beneficiamos de este conjunto de esfuerzos, ¿verdad? Así es que es un apoyo fundamental. Retos para la educación en el campo de la salud y de la educación para la salud, y terminamos con esto: reposicionar a la educación para la salud en el ámbito de la salud pública en general, otorgar mayor visibilidad a este quehacer y alcance de la educación en el campo de la salud. Es una tarea permanente el revisar el marco conceptual y metodológico que utilizamos. Obviamente, esbozar marcos teóricos conceptuales que sean decoloniales de la educación para la salud y que recreen un poco la experiencia nacional y latinoamericana y regional, ¿verdad? Afinar los elementos de articulación y diferenciación conceptual y metodológica entre educación para la salud y promoción de la salud, aun siendo complementaria. Abogar por el refuerzo de las políticas y las estructuras de educación para la salud en nuestros países y en nuestra región, e incrementar las acciones de desarrollo de capacidades y formación académica profesional, ¿verdad? Hay una dimensión crítica y política de la educación. Hay un llamado a instrumentar estrategias políticas en nuestro quehacer profesional y disciplinar con fines de lograr mayor apoderamiento y transformación, ¿verdad? Un llamado también a utilizar abiertamente y decididamente los enfoques de abogacía en salud, de activismo en salud, de acción social y de militancia en salud. Obviamente, también desarrollar mayor conciencia crítica ciudadana, mayor habilidades para la vida, mayores competencias políticas ciudadanas, impulsar las acciones de organización y movilización comunitaria, inclusive la vinculación directa de los medios de la comunicación en estas causas de nuestros programas educativos, ¿verdad? Así que este conjunto de desafíos, de críticas y demás, tenemos ante nosotros un conjunto de desafíos que requieren mucho pensamiento crítico y acción concertada. Ese llamado, ¿verdad?, a reposicionarnos nosotros a la educación en el campo de la salud como propuesta emancipadora para el bienestar, la calidad de vida, los derechos, las libertades, el desarrollo humano y social de las poblaciones. También una educación en el campo de la salud que de alguna forma se incorpore a esa agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y de los determinantes sociales de la salud, y que siga ¿verdad?, solidificando sus fundamentos teóricos, conceptuales, para garantizar nuestra presencia disciplinaria y profesional ante los retos sociales y de salud de nuestros países. Termino siempre haciendo una alabanza, ¿verdad?, a todos nuestros colegas del pasado que ya no están con nosotros y que han hecho, previo a nosotros, mucho trabajo de impulsar las políticas y la defensa de la educación para la salud. Estos son solo una muestra de colegas que ya no están, pero que
fueron instrumentales en el desarrollo de la educación en el campo de la salud, y sabemos todos que la educación no cambia el mundo, que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y Freire planteaba que la educación en el campo de la salud propone que nuestra lectura crítica del mundo genere esperanza, que nosotros podamos, que permita ver las resistencias, que sea una educación que permita ver las formas de salir adelante, que sea una educación que permita la construcción de lo nuevo, ¿verdad? Que permita entender las posibilidades permanentes que tenemos y que permita, por supuesto, reconstruir nuestras vidas. Con esto cierro, ¿verdad? Dándole las gracias por la invitación a la Facultad Nacional de Salud Pública, doctor Héctor Abad Gómez, por permitirme tener estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias. Felicidades por la inauguración del doctorado de Educación y Salud. Enhorabuena para ustedes. Muchas gracias. Doctor Irán, muchísimas gracias por esta presentación. Aquí las personas ya están reaccionando con aplausos a esta cátedra tan espectacular que nos regaló en la mañana de hoy. Sí. Voy a detener acá la grabación para que nos quede completica.